Alabado sea Dios. Muy buenos días, amada audiencia de FM 92.9. Los saluda el hermano Juan, pastor, amigo suyo desde aquí, desde Merlo, Buenos Aires, Argentina. Que la gracia, la misericordia y el gran amor de Jesús esté con cada uno de los amigos, amigas, siervos, consiervos, hermanos y hermanas en la fe del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, el Rey de Reyes, aquel que en esta semana se está conmemorando en diferentes lugares de habla hispana, en el mundo cristiano, la Semana Santa. Bendito sea Dios, y para nosotros es un privilegio, es un honor, porque Él es el que nos libertó de la cautividad. Gracias a esa obra magnífica en la cruz, Él nos dio vida y vida en abundancia. Él fue el hombre que nació para morir, para que usted pueda tener vida y vida a través de Él. Estamos alabando a un Dios que no falla, a un Dios que perdona, a un Dios que restaura tu corazón a nuevo, a un Dios que sana toda tu dolencia y un Dios que ama incondicionalmente tu vida. Ese es mi Señor y hoy puede ser el tuyo si aún no lo tienen. Hay muchas religiones en estos tiempos que te dicen que para llegar al cielo hay un solo camino, pero lamentablemente todos los caminos no conducen al mismo Dios, sino solo uno, a través de su Hijo Jesús, aquel que se está conmemorando en estos horas que estamos llamando. Y saludo desde aquí, desde Buenos Aires, y damos la gloria, la honra a mi Señor. Nuestra vía de comunicación es el 0220-484-0044. El WhatsApp es más 54 911 6909 1958. Hoy más que nunca estamos alabando a un Dios vivo, a un Dios que quiere restaurar todo a nuevo. Le damos las bienvenidas a aquellos hermanos a la iglesia Tiempos de Fe, de ahí de Chile. Bendito sea tu nombre. Hoy más que nunca es tiempo de buscar a Dios. Y hablando de buscar a Dios, vayan buscando en San Juan capítulo 13, en el Nuevo Testamento. Hoy hablaremos que Jesús tenía que pasar al Padre. Auspician este programa Librería Evangélica Pan de Vida y Universidad Cristiana Logos. Bendito sea Dios en esta preciosa hora. El Señor Jesús es mi luz en la oscuridad, es mi paz en la angustia, Él es mi gozo en la tristeza, Él es mi amigo en la soledad y es mi fortaleza en mi debilidad. También saludamos a los amigos y hermanos de Fuente de Vida en Viedma. Alabado sea Dios. Radio Sin Frontera, Chivilcoy, Buenos Aires, Argentina. La Última Trompeta de General Pacheco, aquí de Argentina, Buenos Aires. Radio FM 102.7, Radio del Pueblo, Pampa del Infierno, Argentina. Radio Maranata, FM 101.9, Rosario, Santa Fe. Saludos a los pastores Diego Toledo y todo el ministerio. El programa lo vuelven a repetir a las 17 horas. También saludamos ya a FM 106.7, Radio Fuente de Vida de Río Negro. Dios los bendiga a los hermanos. También General Dehesa, Córdoba, Argentina. Radio Bendición Corriente, Radio El Alfarero Online, que está en contacto desde Guayaquil, Ecuador, con Miami y con Colombia. Bendito sea su nombre. Radio 101.1, Radio TV Sin Frontera, Santiago de Chile. FM Vida Nueva, esto es Montevideo, Uruguay. FM 100.1, Radio Antú, esto es Neuquén, la ciudad de Chorriaca, Argentina. FM 105.5, La Nueva Fe, San Antonio, provincia de Misiones. Saludo para los hermanos Hernán y familia. FM 107.1, Radio Betel, esto es Oberá, Misiones, Argentina. 96.1, Radio Cristiana, la zona de Guernica, zona sur de Argentina, del Gran Buenos Aires. FM 104.5, la mejor, Mar del Tuyú, Costa Atlántica, nuestra querida Costa Atlántica. FM 97.7 de Esteban Echeverría, el partido Luis Guillón, Buenos Aires, Argentina. También
Radio Estéreo Nueva Jerusalén de la ciudad de Trujillo, esto es Perú, FM 96.7, Radio Televisión Iglesia Tiempos de Fe, que también nos están sacando al aire. Bendito sea su nombre. Radio Palabra de Vida, Santiago de Chile. Radio La Redimida de la ciudad de San Marcos, Guatemala. Desde Canal 29, Canal Cristiano, Cristo es mi Rey, de la aldea de Chayén, esto es San Rafael, Guatemala. También tenemos Cristo ya viene, FM 96.7 de la ciudad de Lautaro, esto es Chile. Y el Señor sabía que uno de sus discípulos lo iba a traicionar, que otro lo negaría y que los demás discípulos lo abandonarían. Así con todo ese, dice las Escrituras que el Señor los amó hasta el fin. Señor, te damos gracias en esta mañana, bendecimos tu nombre. Pongo en tus manos el programa a partir de este momento, Señor, en el nombre de Jesús, para que pueda llegar a cada rincón, Señor, de cada aldea, de cada ciudad, de cada pueblo, de cada nación de habla hispana, Señor. En el nombre de Jesús, te alabo en esta hora. Te pido si hay una vida que está necesitando de ti, Señor, que tú lo levantes, lo restaure, lo perdone. Dale fuerza, la fuerza del búfalo, Señor. Dale las alas del águila para que pueda volar de lo más alto, Señor. Te pido por esas vidas, Señor, donde hay necesidad, que tú pongas tu mano de poder. Señor, en ese sacrificio de la cruz, Señor, que tú conquistaste victoria para tus hijos. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Vamos a la palabra de Dios. Dice San Juan, capítulo 13, en el Nuevo Testamento. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dios nos ama hasta el fin. No importa tu condición, somos imperfectos, somos débiles, pero con todo eso Dios nos ama. La Pascua es la principal fiesta de los judíos. Se celebra juntamente con la fiesta de los panes sin levadura y se prolongaba por unos 7 días. La Pascua está relacionada con la liberación de los israelitas de su esclavitud, alabado sea Dios, en Egipto. Es la conmemoración anual más importante para el pueblo judío. Y para nosotros los cristianos tiene un significado muy especial, ya que se interpreta como figura de la obra redentora de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El origen de la Semana Santa comienza realmente como parte de la Pascua judía, ya que el Cristo fue crucificado, resucitó durante la semana de la Pascua judía. Nosotros los cristianos creemos que el Cristo de la gloria es el Cordero Pascual del que se habla en el libro de Éxodo capítulo 12, porque él mismo se convirtió en el sacrificio perfecto, sin pecado, por los pecados de todo el mundo. Los primeros judíos que decidieron seguir al Señor de la gloria, en este caso a Jesús, el Hijo de Dios, honraron este día en los años sucesivos durante el tiempo de la Pascua judía. La Pascua, también conocida como Domingo de Resurrección, es el evento más importante del cual depende toda nuestra fe cristiana. Pablo, quien fuera anteriormente un líder judío que fue muy hostil en cuanto a los cristianos, él se convierte cuando tuvo un encuentro personal con Jesús en aquel glorioso camino que él hace a Damasco, cuando el Señor le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Allí Pablo pasa a ser el Saulo a Pablo, y es el testigo ocular de que Cristo es realmente nuestra Pascua. Pablo dejó muy claro que sin la resurrección no existe ninguna base para la fe en Cristo Jesús. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos,
¿Cómo dicen algunos de vosotros, de ustedes, que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No es cierto? ¿Le estoy mintiendo? De ninguna manera. En Primera de Corintios, este mismo Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. Moisés constituyó la Pascua por orden de Dios la misma noche en que el pueblo de Israel sale de Egipto. Después de haber estado ahí esclavo por más de 400 años. Y este relato usted lo puede leer tranquilamente con su Biblia en mano en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, de la boca de Esteban. El Señor le había dicho que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que la reducirían a servidumbre y lo maltratarían por 400 años. Pero el Señor dice, más yo os juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. La Pascua conmemora para los israelitas su propia liberación, realizada por la intervención divina, el día en que el Dios de Israel, el Señor, lo sacó de la esclavitud en Egipto. ¿Por mano de quién? Por mano de Moisés, para luego llevarlo a la tierra que fluye leche y miel, a Canaán. La Pascua no recordaba solo la liberación en sí, sino también el cordero o víctima del sacrificio, cuya sangre untada en los postes, en el dintel de la puerta de las casas del pueblo hebreo. Esta acción evitaría que al pasar el ángel de la muerte matara a todo primogénito de cada familia israelita. Para que los israelitas se salvaran de la plaga de la muerte, ellos tenían que matar un cordero sin defecto, macho, de 1 año, y colocar su sangre en los marcos de las puertas de esas casas. Este suceso constituye una hermosa ilustración de la redención efectuada años más adelante por el mismo Jesucristo, por el mismo Hijo de Dios en el Calvario, que es lo que se está festejando en esta semana, como se denomina la Semana Santa. El apóstol Pablo le dice a los corintios en su primer carta, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La ofrenda debía ser sin defecto. El apóstol Pedro, en su primer carta, ya aquel Pedro convertido, aquel Pedro que ya era anciano, le escribe en su carta y dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero tenía que ser inmolado. En el Evangelio de San Juan, capítulo 12, o sea, un capítulo anterior de lo que estamos leyendo, la Escritura dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Era necesario que el Cristo de la gloria tenía que morir para llevar mucho fruto. Y es así que él empezó su iglesia con 12 hombres. Luego uno le falló, pero fue nuevamente por otro. Y estos 12 hombres revolucionaron el mundo en el cual vivimos. Hoy son millones, millones y millones de seguidores de Cristo. ¿Cómo puede ser que la gente se dejen matar por un cristianismo como es Jesús? Es muy sencillo, porque Él es real. No lo busque en la cruz porque no lo va a encontrar. No lo busque en la tumba porque no lo va a hallar. No lo busque en el infierno porque no lo va a encontrar. Él está sentado a la diestra del Padre y muy pronto vuelve por ti y por mí.
En otras palabras, la sangre tenía que ser derramada y aplicada. En este caso, la sangre de Jesucristo tenía que ser derramada y aplicada. Este Juan 13 que empezamos la lectura de hoy en el capítulo 13, dice que Jesús le va a lavar los pies a sus discípulos. Juan nos muestra que el Señor es la palabra eterna. Déjese en esta hora lavar sus pies para tener parte con el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque nuestros pies están sucios, están contaminados por este mundo. Es necesario que el Cristo de la gloria hoy te lave los pies para que usted tenga parte en la herencia. Alabado sea Dios. Juan nos muestra que el Señor es la palabra viva que vino para hacer nuestra vida, satisfaciendo todas nuestras necesidades y a la vez haciéndonos miembros de su cuerpo. En el versículo 13 de este Juan 13 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, a Dios él volvía al Padre. Jesús había venido de Dios, bendito sea su nombre, había venido de Dios. Este mismo Juan nos dice en Juan 1:1 que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Él, Jesús, era el propio Dios, para que usted me entienda. Como lo dice este mismo Juan en el capítulo 10, versículo 30, cuando dice, yo y el Padre somos uno. Este Jesús vino y llegó a ser un hombre trayendo a Dios a los hombres. Él vino a traerte a Dios a ti. Ahora Él estaba volviendo hacia Dios por medio de la muerte horrenda que era esa muerte de cruz. Luego vendría la resurrección para introducir al hombre en Dios. El versículo 4 de este Juan 13 nos dice, se levantó de la cena. Era la última cena que Jesús había compartido a los discípulos. Ahí le quedaba solamente una sola forma, ir a la cruz. A partir de ahí, él ya se iba a la cruz a cumplir la misión del Padre. Y dice que se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Fíjese, Dios deja su trono de gloria, siendo Dios, siendo Rey, siendo todo. Él se humilló hasta los hombres, se quita el manto, toma su toalla, se la ciñe y luego puso agua, dice, en el lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos. Entre ellos estaba el que lo iba a traicionar, Judas, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En otras palabras, secarlo. Jesús fue el siervo modelo y mostró su disposición de servicio a sus discípulos. El lavar los pies es un asunto de un amor clímax del amor de Dios hacia ti, varón, hacia ti, mujer. En ese lugar lo estaba demostrando el amor clímax hacia sus discípulos. Hasta aquí observamos cómo Jesús satisface todas nuestras necesidades. La comunión y la relación que había nacido entre Jesús y sus discípulos sería ahora por el lavar los pies, lo que significaba remover toda suciedad que molesta entre la comunión entre Dios y el hombre. El versículo 5 dice, luego puso agua en el lebrillo. Aquí el agua simboliza al Espíritu Santo. Jesús nos lava espiritualmente por la obra del Espíritu Santo y por la iluminación que es su palabra. Cuando recibimos y caminamos con Jesús, nuestro espíritu es regenerado para lo espiritual y para lo eterno. Nosotros no hemos recibido el espíritu inmundo, sino el espíritu que proviene del Padre. En nuestro espíritu somos uno con el Señor Jesucristo y estamos sentados en lugares celestiales
con Cristo nuestro Señor. Somos una nueva creación. Sin embargo, en nuestro cuerpo aún estamos en la vieja creación y estamos aún aquí en la tierra. Aún tú y yo tenemos esa carne caída a causa del pecado, debido al contacto terrenal, y frecuentemente tú y yo nos encontramos sucios a causa del pecado. Tus pies y los míos son parte de nuestro cuerpo que tocan este suelo, esta tierra contaminado. Por lo pronto es inevitable que no nos ensuciemos. Sí nos vamos a ensuciar. La suciedad es diferente a la pecaminosidad. Puede ser que no hayas cometido pecado alguno, aunque es imposible, y aún estés sucio. Una vez Jesús va a empezar su ministerio público y se juntan sobre el lago de Genesaret, y venían Pedro con Jacobo y Santiago, de pescar. No habían pescado nada, habían pasado toda la noche y no pescaron. Y el Señor tenía que dar su mensaje. Cuando ellos llegan y terminan de lavar las reses, el Señor le dice a Pedro: préstame tu barca y retirame un poquito de la costa para hablarle a esta gente. Y es así que Pedro, era la primera vez que se encontraba Pedro con el Señor, y le permite que suba a su barca y se retiran de la costa y le habla a la gente el Señor. Una vez que termina de hablar con la gente, le dice a Pedro: boga mar adentro, metete más adentro. Era pleno día. Y le dice: bendito sea su nombre, alabado sea Dios. Y le dice: Señor, hemos pescado toda la noche tratando de pescar y nada, hemos tirado nada, las redes nada. Más por tu palabra, dice, lo tiraré. Y se empiezan a sacar muchos peces. Y era tanta la suciedad del pecado de Pedro, que lo único que hace es se arrodilla delante del Señor y le dice: Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Qué buena actitud la de Pedro. Qué buena actitud que tomemos a partir de hoy, que somos hombres y mujeres pecadores, que nuestra suciedad no puede estar en contacto, en comunión con el Dios del cielo, que es 3 veces santo. Tal vez quizás no haya hecho nada malo, no obstante usted y yo nos encontramos aún sucios, aún contaminados por el pecado de este mundo. Simplemente por haber tocado esta tierra, haber tocado este mundo, estamos sucios. En los tiempos de Jesús, que estuvo de paso por este mundo, la gente usaba sandalias. El mismo Señor los usó. Alabado sea Dios en esta hora. Los usó. Y cuando llegaban a un banquete, cuando eran invitados por una invitación especial, qué bueno invitar al Señor a tu casa. Al entrar los invitados, los esclavos, que no eran judíos, sino eran gentiles, que hacían el servicio de esclavos, tenían que lavar los pies de los invitados. Y es así que llegamos a San Lucas capítulo 7, cuando un fariseo le invita a Jesús, le rogó para que comiese con él, y habiendo entrado de casa del fariseo de Simón, se sentó a la mesa. Entonces una mujer, dice, de la ciudad, que era pecadora, dice, al enterarse, al saber que Jesús, el que perdona tus iniquidades, el que te restaura, el que sana tus dolencias, estaba en casa de Simón, ella de alguna u otra forma tenía que entrar ahí, tenía que ir a limpiar los pies del maestro, porque Simón no lo había lavado. El sirviente de Simón no había lavado los pies del Salvador. Había invitado al mejor hombre de aquel entonces, al mejor maestro, al mejor evangelista, pero no se ocupó de lavarle los pies. Y al enterarse esta mujer que Jesús estaba en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y llorando comenzó a regar con lágrimas los pies del maestro, y dice que los enjugaba con sus cabellos, en otras palabras, los secaba, y besaba sus pies y los ungía con el perfume de gran precio. La pecadora amaba mucho a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo había amado mucho antes a ella. Porque le amó primero. Es como Dios te ama a ti. Por eso este evangelio dice que bendito sea su nombre. Para que usted me escuche, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús
su hora ya había llegado y tenía que pasar de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, Él los amó hasta el fin. Dios te ama hasta el fin. Alabado sea Dios. Ella sabía que Jesús, esta mujer, sabía que Jesús había venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Por eso el lavar los pies no debe ser simplemente una práctica física, sino mucho más. Debe ser una práctica espiritual para mantener una comunión agradable con el Señor y entre nosotros. Necesitamos de lavar espiritual de los pies. La Escritura dice, pues si yo el Señor, vuestro Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los unos con los otros. Lavaros entre nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos que así como Él le había lavado a cada uno, bendito sea Dios, sus pies, así debían ellos lavarse entre ellos los pies. Ahora, ¿qué significa todo esto? El apóstol Pablo, aquel gran apóstol que escribió prácticamente 14 libros del Nuevo Testamento, nos dice en el libro de Gálatas, hermanos, dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también sea tentado. Esto sería así como un hermano, una hermana en el Señor cae en pecado. Debe ser reintegrado a la comunión y al compañerismo con los demás hermanos. ¿Para qué? Para que el enemigo no gane terreno. Y a la vez para que este hermano, esta hermana, tenga madurez espiritual. Las críticas hacia tu hermano, tu hermana y los reproches no contribuyen a limpiar sus pies. En una comunidad cristiana suele haber toda clase de capacidades y talento, aunque ello no implica necesariamente que se dé de una situación de renovación espiritual. Todos necesitamos esa limpieza, y antes de proceder a limpiar el caminar o la vida de otro creyente, necesitamos que el Señor Jesús limpie nuestros propios pies. Debemos acudir al Señor cada vez que somos o seamos conscientes de que tú y yo hemos adquirido impureza y suciedad en el camino de la vida cristiana. No hay ni siquiera uno de nosotros que no viva un día sin cometer algún pecado. Sean con tus palabras, sean con tus acciones u omisiones. Necesitamos confesarlo al Señor y ser limpiados. Somos lavados por la palabra de Dios. Ponemos nuestros pies en las manos de Él. Pon en esta hora tus pies en las manos de aquel que puede limpiarte. Esta acción restaura tu comunión y ese compañerismo que quizás lo perdiste con el Espíritu Santo. Amigo, hermano, no deje que pase un solo día sin tener esa comunión con el Dios del cielo. No deje que el pecado se interponga y rompa ese compañerismo verdadero con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los discípulos eran un pequeño grupo y estaban ahí en el aposento alto indefensos. En aquel aposento estaban con su Señor. Ellos tenían miedo y con toda razón. La sombra de la cruz había caído sobre ellos. El versículo 18 dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. ¿Quién lo dice esto? El Señor. Más dice Jesús, para que se cumpla las Escrituras.
El que come pan conmigo, dice, levantó contra mí su calcañar. El Señor le decía a sus discípulos que se sintieran, a pesar de la situación, de esas horas terribles, que se sintieran felices, pero añadió que había un hombre entre ellos, refiriéndose a Judas, que no podía ser feliz, porque ya Satanás había entrado en su cuerpo. Por una sola razón, este Judas nunca había creído en él. Fíjese que estuvo 3 años y medio con el mejor evangelista, con el mejor maestro, con el mejor pastor, con el mejor Dios que trae todo tipo de milagros, pero con todo eso, y evitando muchas veces Jesús que se perdiera, el hombre se perdió. A veces en las iglesias, en la congregación de los santos, hay hermanas y hay hermanos que pasan su vida, no sé a qué van, pero nunca terminan entregándonos al Señor. Siempre lo están traicionando al Señor, hablando mal del hermano, hablando mal del pastor, hablando mal de fulano, de mengano. ¿A qué vas, hermano, hermana, a la iglesia? Quédate en tu casa, porque si al fin y al cabo Judas, que estuvo 3 años con el mejor evangelista, el mejor pastor, el mejor profeta, el mejor hombre de palabra, se terminó ahorcando, yo no sé cómo vas a terminar tu vida si vos a Jesús nunca lo viste. Te olvidás el versículo que dice que en el rostro de tu hermano o de tu hermana está Jesús. No pierdas tiempo, o sos del diablo o sos de Jesús. En Jesús no hay tregua, o sos caliente o sos frío, porque si sos tibio, Dios te va a vomitar. Tengamos mucho cuidado de jugar al ratón y al gatito. Tengamos mucho cuidado. El evangelio no es para cualquiera. Bendito sea su nombre. Y esto se lo digo en el amor del Señor. Es triste ver en la congregación de los santos cuando un hermano o una hermana habla mal del otro. O es triste cuando estás dando el mensaje y salen del pleno culto, como dando la espalda al que está hablando, y no es así. Tú le estás dando la espalda al Espíritu Santo, que es la persona más importante, que es la palabra de Dios. Bendito sea Dios en esta hora. Jesús ya le había aclarado que no todos estaban limpios. A veces en las iglesias del Señor no todos están limpios. ¿Por qué? Porque hay pecado, desde el pastor hasta el último hombre o mujer en la congregación. El hecho de que seas un pastor o que seas un líder, eso no te hace que sea más santo que los demás. El ir a la iglesia no te hace mejor que los demás. Si vas a la iglesia para que seas restaurado, para que seas perdonado, para que te humille literalmente y que Dios te exalte. Alabado sea Dios. Además el Señor les había dicho: vosotros me llamáis maestro y Señor, porque lo soy. Ahora, un amo era un maestro y debía ser creído. Un señor, por su parte, debía ser obedecido. Le hago así: la fe y la obediencia tienen que ir ambos juntas. La fe salvadora y viva conducen a la obediencia. Judas, como muchos Judas, tanto hombres y mujeres que hay en la congregación de los santos, no tenían esa fe. En el aposento del Señor Jesús citó el Salmo 41, que dice: el que mi pan comía alzó el pie contra mí. Obviamente Jesús se refería a Judas. No era cuestión de que si este hombre había ya perdido, su vida espiritual. Las palabras de Jesús eran más bien una revelación de que Judas nunca había tenido una vida espiritual. Y eso que Judas, escuche esto, había sido enviado con los 70, había sido enviado con los apóstoles en misiones por parte del Señor. Había predicado, quizás había sanado, pero con todo eso se perdió. Qué triste, siendo tu heraldo para otro, hoy estés fuera del camino. Pero nunca es tarde cuando la dicha es buena, decimos nosotros. Nunca es tarde cuando tú te volteas como el hijo pródigo y vuelves al Señor.
El Señor Jesús dijo, el que recibe al que yo envié y me recibe a mí, y el que recibe a mí recibe al que me envió, nadie es salvo por la fe de un mensajero, nadie es salvo por la fe de un predicador. En este caso, ¿quién te está hablando? Tú y yo somos salvos por oír la palabra de Dios, por aceptar la palabra de Dios, por recibir a Jesús, por andar con Jesús, que sea Jesús primero en tu vida, como Él tu suficiente Salvador, ese Salvador personal, que tú vivas para Él, camines en Él, vives para Él. Y para ir terminando, amigo, hermano mío, oyente, la invitación hoy es, deje lavarse por Jesús. No salga de esta atmósfera espiritual que está reinando con el Señor en el aposento alto. No cometas el mismo ejemplo que Judas, que abandonó en plena reunión, él abandona para ir a los escribas y fariseos para entregar a aquel que hizo todo por él, para entregar a Jesús a los verdugos. El versículo 34, para ir terminando, dice, las Escrituras, un mandamiento nuevo os doy, que os améis, dice, unos a otros como yo es amado. Qué difícil que es amar a la persona, pero no es imposible. Si usted tiene la naturaleza de Jesús, usted le puedo asegurar que va a amar a su prójimo. Y la Escritura dice algo muy importante. En esto dice, conocerán Dios, todos serían la gente, lo que te observan, lo que te ven, que ustedes estuvieron conmigo, que fueron mis discípulos, que entre ustedes hay amor. Y de esa forma el mundo va a saber que ustedes estuvieron con Jesús. Si usted como cristiano, sea hombre o mujer, está dando malos ejemplos, lamentablemente le tengo que decir que usted nunca estuvo con Jesús. Lamentablemente usted nunca tuvo una conversión literal. El Espíritu Santo nunca pudo tratar con usted. ¿Por qué? Porque usted nunca se dejó que lo tratase. Dios es libre, usted es libre. Él va a venir a usted si usted lo deja. De lo contrario, Él no es intruso. Fíjese que cuando Adán y Eva pecaron en el paraíso, Dios le dijo, pueden comer todo fruto de todo árbol, a excepción del árbol, del fruto de la ciencia del bien y demás. El día que coman de ese fruto, literalmente van a morir. Y la curiosidad siempre está. El diablo astutamente fue, ¿y a quién tentó? A la mujer. Luego la mujer se ocuparía de hacer caer a Adán. Y es así que caen en desobediencia. Y Dios lo expulsa. Después, como viene todo, quizá usted nunca leyó las Escrituras, pero le invito a leer. La Escritura bíblica es lo mejor que te puede pasar para que usted pueda aprender de ella. Y Jesús, a partir de esa cena, fue a Getsemaní, luego vendría Judas y lo llevarían preso al Señor. ¿Y qué ganaría el Señor en la cruz para ti y para mí? La cruz nos liberó del viejo hombre, de esa vieja criatura. La cruz nos libertó de ese ego que hay en el hombre y en la mujer. La cruz nos liberó de esa carne que tenemos, esa carne corrupta, que no quieren orar, no quiere alabar, no quiere someterse a las cosas espirituales. La cruz nos liberó de este mundo impío y pecaminoso. Este mundo que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. La cruz nos liberó del poder y la autoridad de Satanás. Él no tiene parte ni suerte en nuestra vida, porque fuimos comprados, lavados, purificados por la preciosa sangre del Cordero. En la cruz toda maldición fue cancelada. La corona de espina fue la liberación de tu ruina, esa ruina que estabas en este mundo, donde te arrastraba por este mundo, pero gracias a Dios hoy no hay ruina en tu vida, y si lo hay,
te invito a que vengas a Jesús en este día. El látigo que flageló la espalda del maestro, que fueron 40 menos 1, que le arrancaba literalmente con cada latigazo un pedazo de carne. Él aguantaba por amor a ti y por mí. Ese flagelo fue tu sanidad y la mía. Somos más sanos por las llagas de Jesucristo. Los clavos no lo pudieron detener al Señor. Esos clavos fue tu liberación y la mía, porque estábamos en pecado, pero gracias a la obra expiatoria de Jesús, hoy somos libres. El diablo no tiene parte ni memoria sobre tu vida y la mía, porque fuimos comprados a precio de sangre. No fuimos comprados ni por oro, ni por yeso, ni por madera, ni por hierro, sino por la preciosa sangre del Cordero Hijo de Dios, aquel Cordero inmolado, sin defecto. Bendito, esa lanza que le clavaron a Jesús, donde salió agua y sangre. En esa lanza, en ese abrir, en ese costado, trajo sanidad interior a tu vida y la mía. Bendito sea su nombre, alabado sea Dios en esta preciosa hora. Y es así que nuestro Señor compró algo de mucho valor, que fue tu salvación y la mía. Pero hay un requisito para todo esto. Tenés que venir como estás. Pídele perdón al Señor por tus pecados, por tus desobediencias, y Él te dará una nueva criatura en Cristo Jesús. Te cuenta una vez, para ir terminando, el piloto de un avión comercial relató una experiencia aterradora que tuvo en un vuelo entre Londres, Inglaterra, y Nueva York, Estados Unidos. En ese vuelo, uno de los motores de la nave dejó de funcionar, cuando la nave se encontraba en medio del océano, y pese a los frenéticos esfuerzos que hicieron tanto el piloto como el copiloto, les resultó imposible arreglar el desperfecto. Inmediatamente se dieron cuenta de que con semejante impedimento le resultaría muy difícil llegar a destino, llegar al próximo aeropuerto más cercano, que era en Terranova, Canadá, sin que se le acabara el combustible. Un avión comercial lleno de personas con un motor que no funcionaba, y allá arriba, después de enviar SOS pidiendo el socorro urgente que necesitaban él y su copiloto, algo vieron muy extraño a pocos kilómetros en la parte izquierda de la aeronave. Parecía el tenue contorno de una cruz ardiendo. Esa extraña figura permaneció delante de ellos por centenares de kilómetros, hasta que, sin darse cuenta, pudieron aterrizar sanos y salvos en Canadá. Días después, este hombre, este piloto, declararía lo siguiente: yo nunca, dice, nunca podré ser el mismo hombre que fui hasta hace poco. Cada vez que veo una cruz, me acuerdo, muy emocionado, de que fue una cruz el que salvó no solamente a la tripulación, sino a la gente que venía en ese aeronave. Esa es la misma cruz que hoy te quiere salvar a ti, varón, te quiere salvar a ti, mujer. Ven a la cruz. Pablo dijo que para muchos la cruz es locura, pero para nosotros es seguridad, para nosotros es tranquilidad, para nosotros es vida eterna, para nosotros es salvación, para nosotros es sanidad. Y Jesús, estando en la cruz, dijo: consumado es. Dios te bendiga en esta hora. Dios te dé de Él todo lo que estés necesitando. Y te damos las gracias, Señor, en esta hora, en esta semana que se está yendo, Señor, donde el mundo cristiano lo ha llamado Semana Santa. Padre, que tu santidad sea para Dios,
Que tu resurrección en este día, sería mañana para muchos, sea que Jesús pueda resucitar en tu mente, resucitar en tu corazón. Señor, hemos hablado tu palabra, te doy gracia y te bendigo. Señor, restaura al necesitado, perdona al que le falta hoy quizás algo, Señor, que tú le estés dando, aquello que está anhelando, pero que sea siempre tu voluntad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre para la gloria. Dios te bendiga. Nos vemos. Paz del Señor. Saludos a todos.